Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Leiva. Estamos una vez más en un HL Live donde junto a especialistas de nuestro hospital respondemos las dudas que ustedes tengan. Estos live tienen como objetivo poder informar y educar a los seguidores de la cuenta de Instagram del hospital y a todos los vecinos y vecinas de la comuna. En todos los programas abordamos, en todos los live abordamos un tema distinto. Hoy día vamos a hablar de dolor crónico. Ya vamos a presentar al especialista que hoy día va a estar resolviendo todas las dudas con nosotros. ¿Sí? Vamos a esperar unos minutitos. Su conexión ya va a aparecer en la parte inferior de la pantalla. Recordarles que este live y todos los anteriores Instagram y también en nuestro YouTube institucional. ¿Ya? Eh, Vamos a esperar un minutito que el doctor se conecte. Eh, Aceptamos la invitación ahí. Todavía no aparece en pantalla. ¿O él le Vamos. aparece? Sí. Ah, no lo estoy viendo. Ah, ahí aparece. Ahí me apareció en pantalla. Perfecto. Sí, lo veo en la mía. Sí, en la otra. Doctor Alejandro Rodríguez, le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en el live. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y poder estar compartiendo aquí algo en un tema que es súper relevante. Sí, bueno, lo estamos invitando porque nos dijeron que si hay alguien que nos podía ayudar en resolver las dudas de dolor crónico, era usted. Y lo voy a presentar, doctor, para que la gente sepa con quién vamos a hablar hoy día. A quienes ustedes están viendo es el doctor Alejandro Rodríguez, médico fisiatra, jefe de la unidad de fisiatría de nuestro hospital, especialista certificado para la aplicación de ondas de choque por la United Latino Student Association. Doctor, una pregunta con la que hemos comenzado la mayoría de los live cuando nos entrevistamos con un médico especialista es justamente preguntar sobre la especialidad, en este caso la fisiatría, ¿a qué se dedica? Porque suele confundirse en algunos casos con la traumatología. Eh, ¿Qué es la fisiatría? Si nos puede ahí contar, doctor. Bueno, la fisiatría es una especialidad médica. Nosotros estudiamos medicina, evidentemente, luego de eso hacemos una especialidad que dura 3 años y nos enfocamos en lo que es la medicina física y rehabilitación. En estricto rigor, somos parte de un equipo donde generalmente trabajamos con los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, etcétera, ¿cierto? Enfocados siempre en la rehabilitación de un paciente, ya sea, por ejemplo, un paciente y niño, por ejemplo, como es Teletón, que es donde hay muchos colegas fisiatras, en el mundo de los pacientes con amputaciones, en el mundo de los pacientes con dolor, en el mundo de los pacientes con ataque cerebrovascular y todo su proceso de rehabilitación y reincorporarlos a la comunidad, a participar nuevamente en las actividades, ¿cierto? Cuando corresponde, ¿cierto? Y como también acompañar y educar y capacitar en conjunto con el equipo a aquellas personas, por ejemplo, que no van a tener obviamente una funcionalidad tal vez o no van a volver a ser como eran antes, pero darle las herramientas para poder acercarse mucho a aquello, ya sea a los pacientes o a los cuidadores. Y uno de ellos, claro, es el manejo del dolor. Y con la traumatología, y como para tener la diferencia en general, nosotros somos especialidades complementables. En ese sentido, los traumatólogos obviamente ven muchas patologías similares a nosotros del área de los músculos, de los huesos, ¿cierto? Pero claramente ellos tienen la habilidad y la oportunidad de operar cuando corresponde operar. Cuando el paciente no Ellos tiene ven indicación antes, quirúrgica, perdón, ellos ven antes al paciente. En el no, fondo, ustedes se no complementarían viéndolo, necesariamente. ¿no? Ah, No ya. necesariamente, porque a veces yo lo puedo ver primero y yo decidir que un paciente necesita una opinión del traumatólogo. Ah, En ese perfecto. sentido, hay traumatólogos que nos pueden derivar a nosotros o nosotros mismos derivar a traumatología. Somos especialidades muy complementables y una de las áreas que más nos ayuda o que nos complementa es el dolor, precisamente. Perfecto. Clarísimo ahí, doctor. Doctor, y también mencionó las condiciones o patologías de las que nos encargamos. Hoy día el tema es el dolor crónico que vamos a hablar, que es una de las condiciones que usted mencionó, de las cuales se hacen cargo. Pero ¿podemos definir qué es el dolor crónico, doctor? Mira, dolor crónico, evidentemente se separa de lo agudo. Lo agudo puede ser un golpe que te diste ahora en una mesa, jugando a la pelota, una patada que te dieron, dolor agudo, ¿cierto? Nosotros hablamos de dolor crónico cuando ya han pasado más de 3 meses, al menos desde que tienes el dolor. O sea, un dolor que ya se propaga, o sea, se prolonga por más de 3 meses, es como la definición universal para hablar de dolor crónico. Y obviamente es mucho más difícil de manejar con dolor agudo. ¿Mm? Claro. Eh,
el dolor agudo tiene, porque hemos hablado en otros live de lo que es agudo y de lo que es crónico. Usted definió muy bien, el dolor crónico es aquel que está más de 3 meses. El dolor agudo, por definición, se subentiende es aquel dolor que tiene una duración menor de 3 meses. ¿Estaría bien así de esta simplificación que estoy haciendo Así es, por defecto? así ¿Sí? es. Pero el tema es que con todo dolor crónico parte siendo un dolor agudo, en términos prácticos. Y el dolor agudo es muy sencillo, el que te pegaste hoy día, te golpeaste, te hiciste una fractura. Y el dolor crónico es el que, por ejemplo, esa misma fractura que fue un dolor agudo, después ya se prolonga el tiempo, ya como que ya pasó la etapa, entre comillas, normal de dolor, y ya empiezan a haber algunos otros cambios que a la larga en la persona hacen que tenga una percepción del dolor, o sea, ellos sienten el dolor mucho más de lo que corresponde, en forma errónea, y eso hace que sea muy difícil para todos manejar adecuadamente esos cuadros de dolor. Doctor, y además de lo evidente que es el dolor percibido y o referido por la persona, ¿hay consecuencias adicionales en el organismo cuando hay presencia de dolor crónico? Mira, es evidente que una de las grandes consecuencias que viven los pacientes y que nos toca mucho acá en el hospital con dolor crónico, donde reconozco que nos llega mucho más de los 3 meses, porque todo esto pasa por una interconsulta, ¿cierto? Que llega después de un buen tiempo acá, hace que ya tenga componentes, por ejemplo, psicológicos asociados, por ejemplo, por el mal dormir, por el tema anímico que involucra tener y vivir con dolor crónico, hace que definitivamente sea muy complejo que el paciente esté feliz de ánimo y todo el tema, la irritabilidad de las personas, el ánimo bajo, la depresión muchas veces que puede conllevar un dolor crónico es no menor. Y esa es una de las grandes consecuencias, junto con el no poder trabajar, no ejercer su rol de padre, de esposo, de hijo, de todo lo que, de los hobbies, de ir a la iglesia, de ir al estadio, etcétera. Todas esas consecuencias conlleva el dolor crónico Afecta en sí, la vida cotidiana, en definitiva. Afecta la justamente. totalidad de labores y roles que cumplimos como humanos. Así es. Voy a leer algunos mensajes, doctor, porque nos han escrito en este ratito. Bueno, alguien limpia pies corporativos dice: hola, tengo artrosis lumbar, fuertes dolores que supero con ejercicios de kine. Ella está contando más bien su experiencia, esta vecina que nos está viendo. Más abajo escribe Seba Varela, que nos acompaña siempre en todos los live, agradeciendo estas instancias de educación de la población sobre diversos temas que uno muchas veces no conoce. Doctor, de acuerdo al estudio de radiografía del dolor en Chile, del Centro de Estudios de la Universidad Católica, ILAH, las mujeres son quienes más sufren de dolor crónico, llegando casi a duplicar la prevalencia de los hombres. Las mujeres un 32% refirió dolor crónico y los hombres un 18,9%. En relación a esto, ¿cómo se relaciona con la realidad que nosotros vemos acá en nuestro hospital? Efectivamente, la proporción de personas que llega derivadas por dolor crónico principal o es mayoritariamente mujeres, ¿se comporta igual que en la encuesta acá en nuestro hospital? La verdad, sí. La gran mayoría aquí son mujeres, generalmente con un promedio de edad un poco mayor a los de los estudios. Acá generalmente tenemos una población de adultos y personas mayores, no menor, y en ese sentido las mujeres generalmente en nuestras estadísticas prevalecen en cuanto a la frecuencia. Ahí va de la mano también con que los varones en general son poco propensos a consultar en sí, lo que nosotros nos hemos dado cuenta, ya sea por la dificultad que tienen los horarios para ir al CEFAM, para posteriormente ser derivado para acá, pero la verdad coincide con nuestra realidad local, las mujeres, y en particular aquí tenemos mucha población mayor en sí. Sí, y no es una cifra menor porque eso implicaría que de 3 mujeres que yo conozco, una de esas 3, en base a los datos, va a estar viviendo con dolor. Es un dato grande si lo miramos. Sí, de hecho esta es una segunda encuesta que se hace en general con la H de por medio y todo, y la católica, pero en general había una antigua también que se hizo, una encuesta telefónica que hizo la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor, y hablaban números similares para pacientes con dolor crónico. Tú te das cuenta que uno o de cada 3 o cada 4 padece dolor crónico, y no me cabe duda que todos los que están conectados acá, más las más de 340 personas que están conectadas ahora, en su familia sí o sí hay un paciente que tiene dolor, y un dolor que lleva más de 3 meses. Y ahí obviamente el dolor de las rodillas, el dolor de la columna lumbar, del hombro. Créanme que la gran mayoría de los que están conectados ahora tiene algún paciente o un familiar que tenga dolor crónico.
Lo más probable es que han ido normalizándolo, ¿no? Según el informe, otro dato que recogió nuestro equipo de comunicaciones es que, según el informe de prevalencia de la Asociación Chilena del Dolor, las patologías de dolor crónico más frecuentes son el lumbago crónico, la osteoartritis de rodilla, el hombro doloroso, entre otros. Nuevamente, doctor, en nuestra realidad es el mismo comportamiento, es decir, del grupo de pacientes que hoy día tienen ustedes activos en la especialidad. ¿También estos son las condiciones o las enfermedades protagonistas del dolor? Sí, las principales son, y siempre van a estar ganando la columna lumbar, el lumbago, ¿cierto? El hombro y la patología de rodilla. La cadera también se mete ahí por los palos, como dirían en la hípica, en relación a los rankings también. La columna cervical también en otro lugar, pero en general, lumbago, hombro doloroso y rodilla son las que generalmente prevalecen. Es verdad, y la radiografía es muy, muy buena porque de verdad nos representa, al menos en el hospital, en la comuna. Perfecto. Bueno, para quienes se vienen conectando, ya vamos en 500 personas, Ah, muy doctor. bien, No, muy no, bien, estamos con el público que habitualmente nos sigue, que son 20 personas en vivo y luego ya superamos esas cifras ¿Y luego durante los días siguientes. esto queda en línea después o no? Para que mi mamá Sí, lo vea. absolutamente, doctor. Se lo puede Ah, ya, compartir a bien. su Le mando un mamá, a su saludo a mi madre, madrina, entonces, todo. Sí, Concepción. sí, porque ellas chochean después y empiezan a compartir en sus grupos de WhatsApp. No, Sí. no, estupendo. Doctor, de hecho, le mandaba Yacita-Alejandra, saludos, doctor Rodríguez, solo agradecer al doctor, el mejor, excelente profesional y persona. Así que ya vemos que dio el aviso a su familia para que se conecte, doctor. Claro, no era la familia, así que cuidado con eso, ¿ah? Doctor, vamos ya hemos revisado un poco el escenario del dolor, hemos hablado de esta epidemiología del dolor, en las encuestas, en los estudios y también en nuestro nivel local. Ahora vamos a lo concreto. ¿Existe tratamiento para el dolor crónico? ¿Es algo que podamos resolver? Tratamiento para el dolor en general, evidentemente, está establecido. En el dolor crónico, como les decía, es una patología que es mucho más difícil de manejar que un dolor agudo, porque ya en general hay cambios a nivel cerebral, a nivel de la médula espinal, a nivel del sistema nervioso, de los nervios, de las neuronas, que hace que finalmente no el paracetamol no te va a ayudar solamente eso, ni ibuprofeno, los medicamentos que generalmente actúan. Lo primero que tenemos que establecer que en caso de un dolor crónico en particular, los remedios y en particular los fármacos en general no son la única opción que tenemos. La gente lo atribuye realmente que es la gran opción. Sí, es nuestro gran caballito de batalla, uno de los principales tratamientos, los medicamentos. ¿Cierto? Existen una infinidad de medicamentos que podemos hablar después porque algunos que son muy delicados, pero también lo no farmacológico es tanto o más relevante. De ahí muchas veces en dolor crónico, y como te decía, por las consecuencias que lleva toda la parte del manejo de salud mental, la psicología, muchas veces tenemos que derivar a psiquiatría cuando hay casos muy complejos en sí, son relevantes. La parte de rehabilitación es fundamental, más aún yo, que soy un equipo de rehabilitación claramente. El trabajo kinésico, de terapia ocupacional, es fundamental para poder tener un mejor control del dolor crónico. No solo bastan los remedios, no solo bastan las pastillas, ¿cierto? Sino también todo un proceso global en relación al manejo de este dolor crónico. Existen alternativas. Muchos nosotros como hospital tenemos, la verdad, un envidiable arsenal farmacológico, pero clave es no los remedios solamente, sino también todo lo no farmacológico como los que te comenté. Doctor, y en ese sentido, ¿el dolor crónico constituye un diagnóstico en sí mismo o es una consecuencia de otro diagnóstico o pasa a ser, porque ya veíamos, usted nos dijo, principalmente el lumbago sería el número uno, ¿Sí? pero estas personas pasan a vivir con esto como un diagnóstico o como una consecuencia de su patología principal, de su enfermedad primaria. Sí, mira, la verdad, hay un sistema que se llama Clasificación Internacional de Enfermedades, que es donde te cataloga por código todo esto, esto a nivel Sí, las famosas estadístico, a CIE, nivel ¿o de no? salud mundial. CIE. Y en eso, el dolor crónico ahora ya se estableció con la nueva clasificación, que es un diagnóstico en sí, por todo lo que representa en sí, no una consecuencia solamente, no sé, pues, de una hernia lumbar, sino dolor crónico de por sí. Hay veces que el dolor crónico no tenemos una causa clara. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de la fibromialgia, una de las patologías que podríamos hablar todo el día de fibromialgia, una semana entera de fibromialgia en sí, que claramente hace de que el dolor crónico deba de ser enfocado como una enfermedad propiamente tal, no solo algo secundario a otra cosa. Y eso es así, y se estableció así ya en las nuevas clasificaciones en general, a nivel mundial.
Doctor, ¿y alguien se recupera de esta enfermedad o el tratamiento apunta solamente a hacer el dolor más llevadero? ¿Sí? Hay de todo. Hay pacientes que evidentemente, gracias a las intervenciones adecuadas y mientras más tempranas las intervenciones, mucho mejor las posibilidades de éxito, que sí pueden recuperarse. Tengo pacientes que evidentemente hemos dado de alta, gracias a todo un manejo farmacológico, como no farmacológico, y pacientes que ya su cuadro de dolor por el cual ingresaron al hospital, por ejemplo, ya no están presentes y aliviaron su cuadro crónico, su cuadro de dolor en particular. Como también hay otro grupo de pacientes, un número no menor de pacientes, que hace que finalmente las estrategias de manejo sean finalmente paliativas, entre comillas. Y hablemos de paliativo no solo para el cáncer, que generalmente se ha ido esa palabra para eso, sino que a la larga también de una manera, como tú decías en un principio, de poder paliar el dolor y hacerlo más llevadero en sí, de poder muchas veces teniendo el dolor igual, tener la opción de volver a trabajar, tener la opción de volver a tomar en brazo a tu hijo, de tener la posibilidad de tener opciones de tener intimidad con tu pareja, y eso obviamente son temas que el dolor crónico a veces, muchas veces, que sigue estando, está de una manera mucho menos compleja en cuanto a su intensidad que te permite hacer esa actividad. Porque hay patologías, por ejemplo, contraindicaciones quirúrgicas. Hay veces que no se puede operar por un paciente que tiene patología cardíaca o de coagulación y que no se puede operar. Hay que buscar estrategias para poder compensar y hacer más sobrellevable el dolor. Y reitero, mientras más tardío manejemos el dolor, mucho más complejo de poder manejarlo. Mientras más, obviamente, temprano yo lo trate, es mucho más fácil llegar al éxito. Clarísimo, doctor. Voy a leer algunos mensajes porque nos han escrito. Usted tenía la duda si nos escribían y se da cuenta, nos Sí, escriben estoy harto. Mire, viendo ya, ¿eh? de preguntas y comentarios, vamos a ponernos al día con lo que nos han escrito en estos minutos. Nutri-on-line dice, solo agradecer al doctor, es el mejor, excelente profesional y persona. Aleín Masajes pregunta, dice, doctor, muy buenas tardes. Hace unos 2 meses sufrí el mismo dolor lumbar y estado general en la segunda parte del día insoportable. Comencé a tomar complejo B y desaparecieron los dolores. ¿Esto fue anecdótico en este caso, doctor, o es normal que está descrito que pueda ocurrir esto que señala Alejín? Elegir. Sí. En términos prácticos, el tema del complejo B, que es lo que decía, que por ejemplo la inyección de neurobionta está todavía con una evidencia científica que es poco contundente Ya. en general, el manejo del dolor. Por lo tanto, por ejemplo, lo que nos ocurre mucho es la aplicación del complejo B o muchas veces medicamentos que tienen vitamina B1, B6, B12, que los pacientes se lo inyectan, la verdad, y finalmente calman su dolor, yo creo que también tiene un cierto grado de efecto placebo, en cierto grado, vuelvo a reiterar. Ya. La evidencia todavía no es contundente como para poder dar una opinión certera, pero obviamente al tener pocas complicaciones en generar este tipo de manejo, uno queda un poco más tranquilo, aunque cuando ya tenemos exceso de vitamina B12, porque tengo pacientes que o se inyectan muy frecuentemente o francamente han tomado comprimidos de complejo B también, hace que finalmente tengan altos niveles de vitamina B12 que también tienen sus riesgos. Por lo tanto, evidentemente tampoco es que sea todo tan sano. Ya. Pero vuelvo a repetir, la evidencia no es contundente todavía para poder Este, desecharlo, ni tampoco para poder aprobarlo como para poder indicarlo. Sí, no, me interesaba aclararlo porque obviamente hay otras personas que leen el comentario, entonces podrían decir, chuta, quizá ahí está la solución, voy corriendo a la farmacia Sí, y era importante aclararlo. no. Por ejemplo, la persona que habló que tiene un lumbago crónico y lleva 2 meses, si no ha consultado al médico, vamos, lo primero que hay que hacer es ir a un médico a ver qué está sucediendo. No es normal tener un cuadro de dolor lumbar, más aún en alguien que quizás nunca ha tenido un cuadro de dolor lumbar. Ojo, antes que me olvide, por ejemplo, hay pacientes adultos o personas mayores que en particular un simple golpe que al final todos lo miraron, no sé, a huevo, la casa off, pegó despacio, y si es dolor lumbar, ojo que de repente tenemos fracturas por golpes pequeños o a veces sin ningún golpe en pacientes adultos mayores, cuando hay osteoporosis de base. Y hay gente que no tiene idea que tiene osteoporosis y hay pacientes que se descubre la osteoporosis cuando llega con una fractura que no fue por un accidente de tránsito, no fue por una caída de O 2 metros, traumático. fue por una caída muy sencilla y que obviamente comenzó con dolor lumbar y la causa era una fractura. Y eso nos toca, les toca a los equipos traumatológicos también, evidentemente. Seguimos poniéndonos al día con algunos mensajes. Ahí hay una persona que escribe, y te quiero orientar, Silvia Ortiz Reed, que escribes ahí, yo no puedo ir al doctor porque soy cuidadora 24/7, lamentablemente uno se va enfermando más. Aprovecho, me tomo solo un minutito, doctor, Sí. para contarles que ustedes, las personas cuidadores o cuidadoras, dada la ley de trato preferente, pueden acceder a ciertas prestaciones preferentes en nuestro hospital.
Hay un listado de prestaciones definida que se va revisando de manera semestral o anual, pero lo más importante, y este era el mensaje, Silvia, si tú eres cuidador o cuidadora, ojalá que nosotros tengamos registro de aquello en nuestro sistema clínico, para que de esa forma se te pueda otorgar estas prestaciones preferentes, ¿ya? Y para eso, eh, un día que vengas al hospital, presentas tu carnet de cuidador o cuidadora que otorga el registro social de hogares y vas a quedar registrado y todos vamos a saber que eres cuidador o cuidadora. Si no puedes venir al hospital, el correo participacionciudadana@hospitallaflorida.cl, tú nos mandas tu carnet y nosotros dejamos registro en tu ficha, de forma que todas y todos sepamos que eres cuidadora y de esa forma podamos ir tratando de hacernos un poco cargo de esto, Silvia, que tú señalas y de lo que somos conscientes. Sabemos que cuidadoras o cuidadoras tienen dificultades a veces para poder acceder a las prestaciones de salud también, ¿ya? Así que quería aprovechar tu comentario, Silvia, para comentar eso. Hay fanáticos de la rehabilitación, doctor, conectado en el live también. Muy bien. Gonza-VLNZL. Yo le pagué Ah, 2 lucas a cada uno para que se conectaran. ya. Bueno, va a tener que pagárselas porque están haciendo la pega y están escribiendo, doctor. Y, no, y fue un invitado la semana pasada, Gonzalo Alquine. Eso, viva la Ahí es rehabilitación. que no responde los correos. Aprovechando de Sí, pasar los recados en el sí. live. Gaby-Noa, bendiciones, doctor. El tratamiento del dolor crónico, lo mencionó, doctor, Oye, pero pero quizás disculpa, podemos aclararlo. oye, pero la señora Silvia, ¿cuál es la pregunta finalmente? ¿Te acuerdas que era Eh, 24/7, pero quería decir algo, creo? es que ¿O usted solamente tocó era que no el podía tema venir? del dolor crónico. No, ella en el fondo levantó la mano diciendo, yo soy una paciente de dolor crónico. Ah, Así entendí el ah, mensaje claro, cuando lo porque escribió. un cuidador 24/7 claramente es complejo, pero siempre hay una manera, hay que buscar una estrategia para tener una hora, y de hecho acá, si hay alguna hora que nosotros igual nos podemos gestionar y buscar la estrategia para que ese cuidador 24/7 pueda tener su hora de control, si es que fue derivada, con lo que probablemente vamos a hablar después de los mecanismos de derivación. O sea, Sí, evidentemente vamos a buscar estrategia. Nosotros en rehabilitación en particular tenemos eso, esa integralidad y saber esa de que los sensibilidad. pacientes generalmente requieren, los cuidadores requieren obviamente ciertas opciones, guardando Sí. obviamente las proporciones. Yo no voy a venir probablemente a las 21 horas a atenderla, pero sí obviamente buscar estrategias para poder apoyarla, ¿no? Sí, señora Silvia, si usted está derivada y tiene una interconsulta con nosotros y no ha podido verse, si nos coloca los datos por interno, podemos tomar contacto por usted y buscamos alguna estrategia, ¿ya? Yacita-Alejandra escribe, el tratamiento del dolor crónico incluye también tratamiento de salud mental. No es que lo incluya, entiendo, doctor, pero si ustedes estiman que un paciente ya su salud mental se está viendo afectada y les parece prudente, ustedes van a derivar. Pero no es que se incluya en, sino que como usted bien dice, es integral y la integralidad implica derivar oportunamente. ¿Estoy en lo correcto? Mira, nosotros la verdad, de hecho lo tengo muy claro, desde el 18 de enero de este año, comunidad de dolor de nuestro hospital de la Florida, dolor crónico no oncológico, tenemos a una profesional psicóloga, ¿ya? En este caso Camila es una psicóloga que está con nosotros, que evidentemente recibe las derivaciones nuestras. Nosotros no derivamos a todo paciente con dolor crónico, sino que aquellos que tienen algunas banderitas de alerta, que hace que nosotros pensemos como colegas médicos, en este caso fisiatras, de que requiramos el apoyo del área de psicología. Y en la práctica, tener el apoyo de salud mental del área de psicología en particular, propia de nuestro equipo, hace que también nos sintamos orgullosos al respecto, porque ella ha sido fundamental para poder pesquisar algunas cosas y darles herramientas a los pacientes que, como te dije, que no son remedios, pero son Claro, tanto o más importantes, que los remedios. darles las estrategias para poder afrontar este dolor crónico. Mire, qué bueno ir eso, porque justamente habla de este abordaje integral. Vamos a seguir leyendo los comentarios, pero vamos a hacer algunas preguntitas antes, doctor. Estábamos hablando del dolor crónico, de los tratamientos, aclarando que no todo es medicamento, sino que está toda esta integralidad desde la salud mental, pasando por terapeutas ocupacionales, kinesiólogos y otros especialistas. Eh, Respecto a los medicamentos, el tratamiento para el dolor crónico puede generar adicción, y esto en este contexto que estamos viendo hoy día entre estos tratamientos y la crisis de opioides que hemos visto en televisión y en prensa en el último tiempo, por ejemplo, en países como Estados Unidos. Hoy día veíamos en las noticias circulado en redes sociales que hay una investigación en un hospital también por una pérdida de un lote grande de fentanilos aparentemente. El dolor crónico y los medicamentos que se usan para esto pueden generar adicciones a ese nivel? ¿Hay alguna relación en todo este escenario que estamos conversando? Los
medicamentos que principalmente nos generan grados de adicción en particular son precisamente los medicamentos opioides, que tienen la particularidad negativa de que en aquellas personas que son propensas a tener esta dependencia o adicción, claramente es un riesgo. Es por eso que nosotros, por ejemplo, si bien una de nuestras grandes herramientas farmacológicas para el manejo del dolor son los opioides estamos hablando derivados de la morfina, toda la familia del tramadol, que todos hemos escuchado alguna vez, hace que tampoco lo podemos dejar en todas las personas, por obviamente los riesgos. Nosotros actualmente estamos trabajando para imponer en nuestro hospital, en nuestra unidad de dolor, precisamente algunas herramientas que nos permitan pesquisar a aquellos pacientes que puedan ser de riesgo para evitar finalmente darle una complicación más a un paciente. O sea, no sería ninguna gracia que a un paciente le tratemos de manejar el dolor y terminemos siendo finalmente también provocando otra enfermedad como puede ser la dependencia o abuso de algún medicamento. Y en particular existe esa posibilidad y obviamente ahí los médicos tenemos que tener las habilidades y la capacidad de poder pesquisar el mejor candidato. Por ejemplo, un paciente que tiene a dependencia de otras sustancias, claramente no es un buen paciente para dar un opioide, un medicamento de la familia del tramadol. Si bien, por ejemplo, actualmente existen algunos medicamentos también de la familia de los opioides, que generan menos dependencia en el paciente, claramente igual tienen su cierto grado de riesgo. Y ahí claramente el paciente, el compromiso del paciente, el compromiso también del médico es clave. Nosotros prontamente vamos a establecer un compromiso en relación a médico-paciente para también hacer un buen uso de los medicamentos. No me cabe duda que todos alguna vez hemos visto en las ferias, por ejemplo, algunos medicamentos hospitalarios, no sé, paracetamol, antes la dipirona, pero ahora estamos viendo medicamentos opioides en ese nivel de mercado. Por lo tanto, nos genera un riesgo no menor y tenemos que proteger tanto a los pacientes que van a adquirir un medicamento que no está bajo las condiciones adecuadas, como también el mal uso o el no uso del medicamento que uno prescribió. Por eso ahí vamos a establecer ciertos grados de casi contratos con los pacientes para poder evitar este tipo de complicaciones o de mal uso, ¿no?, de los medicamentos. Hice un En el spoiler, fondo, porque esto ya se viene. sí, No le en el fondo hay cuenten un a nadie, riesgo, las 300 personas no digan a nadie que se viene esto. guarden lo Vamos. Sí, que sí, no salga aquí, que no salga acá. correcto. Doctor, escribió una paciente lo siguiente, no entiendo necesariamente la pregunta, quizás ahí Liz Mari Villavicencio, si no respondemos bien, nos A ver, comentas ahí abajo para ver si la entendimos. Dice, no, ¿es normal tener artritis reumatoide y espondilitis anquilosante? Eso solamente nos escribe, no sé cómo entender la la pregunta, doctor, quizás respuesta es usted, no, no es normal, es una porque es enfermedad. una enfermedad. En términos prácticos, sí, la patología de por sí es una enfermedad que genera dolor. Eso es importante en el tema de que hablamos hoy día. Claramente es una patología de manejo principalmente reumatológico, pero claramente tenemos varios pacientes con artritis reumatoide y también espondilitis anquilosante que vemos en conjunto con reumatología. No es algo que sea de un área en particular, porque nosotros también esos pacientes tienen derecho, entre comillas, a tener ciertas dificultades en el día a día. Y ahí obviamente la rehabilitación o el apoyo en el manejo del dolor son importantes en una patología que evidentemente no es normal, como es la artritis reumatoide, los espondilitis anquilosantes, y que obviamente requiere su manejo del área de reumatología en rehabilitación con el equipo de rehabilitación, si es que corresponde según los déficits que tenga este paciente. O sea, Ahí responde, no es mira, dice que tienen las dos sí, enfermedades, sí, es una es opción que pueda tener las dos una enfermedades. opción y por lo que usted comenta, hay un grupo de Big personas Mari, que sí, presentan ambas condiciones simultáneamente, así que claro. es normal, pero ocurre. Doctor, ¿podemos prevenirlo, el dolor crónico? Y si se puede prevenir, ¿cómo? ¿Qué podríamos hacer las personas que aún viven sin dolor crónico o que vivimos sin dolor crónico para prevenirlo? A ver, primero que todo, el dolor crónico lo podemos prevenir manejando adecuadamente el dolor agudo, ¿ya? Y ahí es una responsabilidad. Uno, del paciente propiamente tal, de la persona que está iniciando dolor, como también posteriormente de los profesionales que lo van atendiendo en caso que consulte. Hay un número no menor de pacientes de que tienen un dolor agudo y que finalmente lo termina manejando inadecuadamente, ya sea porque
pucha, recibió la indicación que el primo o el vecino o el tío o el abuelito estaba usando y voy a empezar a usar esto porque es lo mejor en cuanto a remedio, ¿cierto? O la verdad, otros por otro lado que dicen, no, esto se me va a pasar, no es tanto, vamos a esperar un rato más y así se sigue pasando el tema del dolor, se me va a pasar y finalmente ese paciente que no manejó adecuadamente su dolor agudo, llegó finalmente a un dolor crónico que va a ser complejo de manejar. O sea, lo primero es prevenir el dolor agudo. Y ahí obviamente los pacientes, no sé, o mayores, los que tienen riesgo de caídas, prevenir que te caigas, porque si te caes no solo te puedes fracturar, sino tener, por ejemplo, el dolor propio de la fractura y después que eso se vaya involucrando mayor. Yo creo que también tiene que ver mucho evitar la automedicación, ¿cierto? Los pacientes que siguen habiendo, también en los colegas o en los equipos de CESFAM capacitarlos. Nosotros actualmente estamos con un piloto, con dos CESFAM, la Florida y también el piloto con el CESFAM Mafioletti, donde en términos prácticos hacemos capacitaciones a los colegas y ellos también tienen la oportunidad de poder tener las herramientas similares a nosotros para evitar que venga para acá el paciente, por ejemplo. Ah, Aquellos que algunos buenísimo. que cumplen ciertos grados de criterios de ingreso, ¿cierto? Y eso hace que para mí, como especialista, escucha bien, que me llegue lo más complejo y lo más sencillo de dolor crónico también que lo vean ellos. Y ellos correcen un poco el dolor. Nosotros tenemos como médicos una cosa que no fue muy buena, principalmente que somos de la edad mía, de 27 años. Aquí, obviamente, el tema principal, no fuimos formados adecuadamente en dolor, muchos de nosotros. El dolor muchas veces se estudió en la especialidad o muchos de esos a lo largo de la carrera, no de la carrera, sino que de la experiencia médica. Y el no tener una buena formación a veces también cuesta un poquito tener las herramientas. Y ahí es donde la educación, en este caso nosotros como hospital, que hemos ido, nuestros colegas, yo también, todos hemos ido como equipo a capacitar a los equipos médicos también en APS, que es donde parte toda la atención, pues, Sí, es la clave, ¿no? sí. Doctor, mire, voy a leer el siguiente comentario y después del comentario le voy a hacer una pregunta y voy a aprovechar de transmitirle un mensaje a Zapata Gloria Gallegos. Dice, Zapata Gloria, el mensaje es que nos escribas por interno para saber si es usuaria nuestra, si es paciente nuestra y ver de qué forma ayudar. Eso es lo primero respondiendo el mensaje, pero quiero leerlo porque dice, ayúdanos a que se gestione luego un carrito que se está solicitando para una vecina que vive sola y tiene un dolor en sus rodillas y hombro insoportable. Lo está solicitando solo con la ayuda de vecinos. Así que, Gloria, si nos puedes compartir los datos, porque si es paciente nuestra también vamos a revisar el caso y vamos a ver qué buscar. Pero el punto, doctor, la pregunta que le quería hacer respecto de esto, porque uno lee y quizás Gloria también nos pueda ayudar a comentar, lo han ido haciendo abajo en los comentarios cuando lo hemos hecho. Uno, cuando tiene el dolor, lo voy a comentar por algo muy personal, tiene la percepción de que quizás un familiar suyo podría verse beneficiado de X ayuda técnica. Puede ser un carrito, una muleta y todo. Pero ustedes los especialistas lo que hacen es ver con la persona in situ cuál es la que tiene, ¿no? No es que todas las ayudas técnicas van a ser igual de significativas para todas las personas. Es una indicación tan personalizada como todas las otras indicaciones que se entregan, ¿no? Claro. Generalmente la indicación de ayudas técnicas no necesariamente pasa por el fisiatra, pasa por cualquier médico. En general, la formación nuestra nos permitiría saber cuál es lo más adecuado para tal paciente. El carro andador o burrito, generalmente, evidentemente hay distintos tipos, por ejemplo, de andadores o de burritos, como dice la gente. Unos que son con ruedas, que obviamente son lobos cuando uno lo usa en un paciente que no tiene buen control, entonces a la larga se puede caer a alguien en Ujú. sí. Y también saber, por ejemplo, un paciente que tiene un dolor de hombro o dolor de manos, que tenemos algunos con deformidades, si yo no doy un andador, o un carrito, o un burrito, ¿cierto? Así, finalmente, ¿cómo lo va a usar si las manos no las pueden usar? ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, a la larga, ahí también tener, claro, y hay pacientes que requieren silla de ruedas, porque lamentablemente su condición no le permita mantenerse de pie en las distancias largas, porque va a ser riesgo de caerse, ¿cierto? Y otros que requieren bastón, las muletas, todo esto aprovecho de comentar, eso no se usan, están proscritas, la verdad ya no se usa la muleta esa que está a nivel de las axilas, pero que provocaba lesiones a nivel de los nervios axilares de acá. Por lo tanto, eso ya no se usan, esas así. Se usan los ¿Verdad? generalmente bastones canadienses que son con la manguito adelante, ¿cierto? Y con ese que a veces tiene codera. Pero Sí, evidentemente no todo es para todos. Hay pacientes, vuelvo a reiterar, que no sirve. Yo le puedo dejar a alguien indicado dos bastones. Y créame, si alguien se ha fracturado un pie y tiene que usar dos bastones es re difícil, no es fácil. Por lo tanto, aquí de la mano va toda entrega de ayuda técnica de parte de nuestro equipo de rehabilitación, en este caso el equipo
kinésico principalmente, para poder educar al paciente. Y muchas veces una indicación de un colega cualquiera, ¿sí? Puede ser también contrarreferido o a la larga, más que contrarreferido, informarle, sabe que esa es la mejor ayuda técnica. Yo creo que mejor es esta otra. Le dan la alerta en caso de que uno pesquisa, en este caso el equipo kinésico en particular, que es quien entrega y educa en la ayuda técnica, Sí, poder aclararle que esta es la mejor opción en tal o cual paciente. ¿Mm? perfecto. Doctor, una pregunta que nosotros teníamos hecha, pero que la quiero cruzar con una que acaban de escribir. Nosotros queríamos preguntarle si existen factores de riesgo que contribuyan a padecer dolor crónico, que es parecido a algo que comentamos antes, y Yacita Alejandra escribe, ¿el tabaquismo influye en el dolor crónico? ¿Hay factores que contribuyan a padecerlo? ¿El tabaquismo sería uno de ellos que influiría? Sí, vamos a hablar con el tabaco. El tabaco en general sí está establecido o asociado con el dolor crónico. Si bien no hay tampoco, al igual que la complejo B que hablamos adelante, no hay evidencia contundente, sí nosotros vemos una clara asociación entre el paciente que consume tabaco, en este caso fuma, ¿cierto? Que hay tabaquismo asociado con el dolor crónico. Nos cuesta más manejar a un paciente con Mm, dolor crónico y tabaco. mm, Ojo, que buena un pregunta, paciente con entonces. tabaco, y tenemos pacientes que fuman dos, tres cajetillas al día, de verdad, hace que también ese no sea un buen candidato para mí para darle opioides, po, ¿me entiendes? Porque ya tiene una adicción, ¿me entiendes? Si bien la adicción está como normalizada al tabaco, es una Claro, adicción igual. puede Por decir lo el tanto, ahí doctor que tenemos. es el tabaco, no es el medicamento, pero hay un factor No, pues que claramente, predispone a... claramente es un riesgo también. Entonces ahí yo probablemente opte por otro tipo de cosas, ¿me entiendes? O no, cuando hablamos de los opioides, que es como todo lo que está ahora más en boga, y una serie de Netflix ahora también en relación a aquello, etcétera, ¿no? Esa en relación al tabaco. Para mí sí hay asociación en particular. No me acuerdo cuál fue la primera pregunta. Si habían otros factores de riesgo o si existen más Sí, bien, si sí, existen factores de riesgo que contribuyan a padecerlo. sí. Bueno. No, lamentablemente ser mujer tiene mayor riesgo de padecer dolor crónico. La edad, a medida que sea mayor la edad también, la menor escolaridad, por ejemplo, también es otro factor que influye en tener dolor crónico según los estudios. El hecho que tengas, por ejemplo, trastornos del área de salud mental, trastornos de personalidad, también tiene mayor riesgo de dolor crónico. Y evidentemente cuando hay, ¿cómo se llama? Este tipo de factores, claramente hace que el paciente sea más propenso a tener que un dolor agudo se vaya transformando en dolor crónico. Doctor, ¿y edades en las que sea más frecuente sufrir dolor crónico? Mira, generalmente ¿Solo nosotros, afecta, perdón, solo afecta a personas mayores o también tenemos no, niños en tratamiento nosotros, por dolor no, crónico? nosotros tenemos jóvenes en sí, tenemos muy pocos casos, mucho menos casos de niños, soy sincero, pero sí tenemos jóvenes, un número menor, evidentemente, con dolores complejos de manejar, que nos han derivado de los equipos del hospital, ya sea de pediatría o de áreas médicas del hospital, y como también a nivel hospitalizado, cuadros de dolor agudo que finalmente se terminan cronificándose. Gente joven, adolescentes, por ejemplo, acá, no sé, heridas de arma blanca o arma de fuego, que finalmente probablemente salvan su vida, pero posteriormente la lesión misma, ya sea del arma de fuego, la bala o el cuchillo que ingresó, lesionó algún nervio, por ejemplo. Y eso en Mm, particular, lesionar un nervio es re complejo porque hay un dolor que se llama neuropático, que es un dolor más difícil de manejar y que claramente el paciente va probablemente a seguir con nosotros. Tenemos pacientes con lesiones no menores al respecto acá, pacientes que no pueden dormir por el dolor, jóvenes en sí, gente que está en edad laboral en sí, que son muy complejos de manejar. Y es así, y vamos a seguir teniendo eso. Hay pacientes donde no encontramos la causa en sí, nos demoramos un montón tratando de buscar con otras especialidades la etiología, la causa específica para poder manejarla propiamente tal. Tenemos pacientes de fibromialgia en pacientes jóvenes, mujeres principalmente, también varones, que es muy complejo en varones también, y que puede ocurrir también. No es algo de personas mayores solamente. En nuestra entiendo. realidad, yo te dije, nuestro grupo poblacional es las personas mayores, ¿no? Sí, Pero en particular puede ser en cualquier cualquier paciente. edad. Sí. Bueno, ahí Juaco.kco pregunta, voy a leer la pregunta, y de todas formas lo aclaramos, pero si se vienen conectando recién también vamos a reforzar la idea. Dice, para el manejo de dolor crónico existen otras estrategias de manejo terapéutico aparte del farmacológico, y el doctor Rodríguez fue clarísimo en señalar todo este apoyo que justamente hacen kinesiólogos como Joaquín. Así que la respuesta
Es un absoluto y un rotundo sí que ya el doctor nos dio hace algunos minutos. No sé si esta pregunta la conoce, doctor, si no, HTTPS, te lo podemos contar por interno porque en todas las especialidades hay tiempos de espera distintos, ¿ya? Pero él pregunta, ¿cuántos meses debería esperar un paciente del hospital para recibir las sesiones de kinesiterapia indicada por el traumatólogo? Ahí yo no tengo la cifra, si usted la conoce, doctor, y si no, nos comprometemos por interno a poder darte un horizonte aproximado Sí, hoy día. nosotros generalmente el área kinésica en sí está liderada por otra, si bien somos del mismo equipo, evidentemente hay otro coordinador en relación, un coordinador no médico en particular, pero en general primero en una derivación a kinesiología por cualquier especialidad, reumatología, trauma, todos nosotros mismos derivamos a kinesiólogos, va a depender primero que todo en la patología propiamente tal, para ver qué prioridad tienen, y evidentemente la lista de espera se van acumulando mayormente, si es que hay más pacientes en particular, y evidentemente, mientras más grave sea la patología, principalmente postoperado, fracturas, por ejemplo, hace que tengan prioridad por sobre dolores que sean crónicos. En particular, los dolores crónicos en sí, cuando está, entre comillas, a la par de un paciente que recién se operó, claramente va a priorizarse eventualmente lo recién operado. ¿Por qué? Porque si ese paciente recién operado no se maneja, va a terminar yendo igual a ser un dolor crónico. Pero evidentemente las listas de espera se manejan por una área, una coordinación diferente y que va a depender de la prioridad y obviamente los cupos que tengan. Como, como gran parte del sistema público, claramente en sí, nos encantaría tener mayor recurso humano, en temas médicos, en temas de profesionales en general. Obviamente, siempre es una temática no menor. Ujú. Eso. Sí, Específicamente, no, eso no te lo podría decir para que te o la semana, no lo tengo lo a mano. tenemos claro. Sí. Sí. Doctor, mire, aquí escribe Fer.feliz, que tiene 37 años a propósito de esto de los grupos de edad, que da cuenta en el fondo de que hay personas con dolor crónico en todos los grupos etarios. Y dice, tengo dolor crónico debido a una neuropatía, que usted había mencionado Ya. las Sí. neuropatías, que me paralizó el cuerpo del ombligo para abajo, he ido recuperando la sensibilidad del cuerpo y ya camino, aunque se me dijo que nunca lo haría. ¿Esto se podrá quitar en algún momento? ¿El dolor crónico debido a la neuropatía? Es que hay neuropatía de toda índole. Entonces, en Ya, particular, yo voy a hablar de sí, generalidades, no el caso de la persona que acaba de hablar, justamente. pero sí una La idea es hablar neuropatía, justamente de las claro, generalidades, sí. neuro es nervio en este caso, hipatía es enfermedad, entonces una enfermedad del nervio en particular o del sistema nervioso. Y en ese sentido, las neuropatías pueden haber múltiples. La más frecuente, lo que más vemos nosotros, es la famosa neuropatía diabética, ya que no es el caso de la paciente, pero el paciente lo más probable es que tenga una neuropatía, según lo que logro entender, asociada a una lesión de la médula espinal, porque dice que el ombligo se paralizó y probablemente dijo no podía caminar, quizás fue una lesión de la médula espinal y que ocurre en pacientes jóvenes, ya sea por arma de fuego, por infecciones, por tumores y una infinidad de otras patologías que pueden ocurrir lesiones de la médula espinal, que también pueden generar dolores neuropáticos, es decir, dolor producto de que se lesiona un nervio. Acuérdense que la médula espinal está llena de nervios en sí, llena de Hace todo el neuronas, cuerpo. ¿cierto? Ujú. Y en particular las neuropatías son complejas de manejar. Están las herramientas farmacológicas para poder hacerlo, asociado a lo farmacológico, evidentemente, en el caso de ella, evidentemente la sesión de kinesiología motora claramente es una de las opciones, y terapia ocupacional y todo el tema. Y también desconozco cómo está el tema de salud mental. Bien. Si se va a poder sanar en algún momento, no están las herramientas que tenga a mano como para poder decirlo, poder predecirlo, depende de muchas cosas, Depende de dependiendo muchos si lleva mucho tiempo factores. con dolor, dependiendo si recién se empezó a manejar el dolor. Hay pacientes que, como te decía, tenemos que se han ido recuperando hasta que no tengan ni un dolor, y hay pacientes que la verdad hasta el día de hoy mantenemos a lo largo de los años. Es muy Comprendo, complejo. doctor. No, Y súper neuropatías claro. hay múltiples. Médula espinal, en el cerebro también, al ser un accidente vascular puede provocar dolor porque son neuronas que están afectadas también. Un corte como el que te dije yo por el arma blanca, por un arma de fuego, Sí. por la quimioterapia, por enfermedades infecciosas como el VIH, todas esas pueden generar neuropatías, daños a los nervios en particular. Perfecto. Doctor, y ahora quiero que hablemos de la unidad que hoy día a usted le toca liderar. Durante el año 2016, la unidad de medicina física y rehabilitación de nuestro hospital creó la unidad de dolor crónico no oncológico, convirtiéndose en la primera unidad de este tipo en implementarse en un hospital público en Chile. ¿Ya? Qué orgullo nuevamente. Pero en relación a esta información, ¿qué tipo de pacientes atiende esta unidad y cómo se accede a esta prestación, a la unidad de dolor crónico no oncológico?
Bueno, primero que todo, sí, pues para nosotros fue un orgullo. Nosotros evidentemente nos basamos en ciertos modelos de distintos lugares y se agradece el apoyo que sus colegas nos dieron, principalmente basado en herramientas que son del área de cuidados paliativos y alivio del dolor, de pacientes de esas unidades que existen, y no solo a nivel del hospital público, porque existían a nivel del área privada algunas unidades, nos permitieron ser la primera, junto con dos colegas que aprovecho de saludar, la doctora Delia Ruiz y el doctor Walter Sepúlveda. Se logró liderar esta con el apoyo en ese momento de las autoridades del hospital. Eso involucró que tuviéramos ciertos arsenales de medicamentos farmacológicos en general que la verdad no estaban en ningún arsenal o muy pocos arsenales a nivel nacional. Yo diría que fuimos de los primeros que se abasteció al respecto, por lo tanto teníamos herramientas para poder manejar adecuadamente a estos pacientes, y aquí respondo a la segunda pregunta de a quiénes iba dirigido, que tengan dolor crónico no oncológico, es decir, no del cáncer. Oncológico, cáncer, en este caso estaba eso tomado por el área de cuidados paliativos, pero por el lado de nosotros el tema no oncológico era algo que estaba como nadie lo estaba considerando con arsenales buenos farmacológicos. Y ahí los criterios de ingreso principalmente son tener dolor crónico no oncológico, haber sido inicialmente manejado en APS, o sea, en los CEFAM. Pero tampoco es que el médico del CEFAM diga, oh, me duele el hombro hace más de 3 meses, al hospital de la Florida, los fisiatras, unidad de dolor, tomen. No. La idea es primero ejercer las cosas que corresponden a APS, como puede ser la medicación básica, y ver cómo anda con los arsenales que ellos tienen, que es menor al nuestro, evidentemente, no tienen tantas herramientas como nosotros, salvo estos pilotos que yo le dije que están ahora, que tienen buenas herramientas, pero sí a la larga tener también la posibilidad de primero de rehabilitarlos. Por ejemplo, un hombro doloroso, un lumbago, lo que corresponde primero, antes de llegar a nosotros, debería ser mandado a los centros comunitarios, a las salas de rehabilitación basadas en la comunidad que están, José Albo, Los Castaños, Bellavista, que son las primeras. Si con eso no tuvo respuesta, se viene para acá. ¿Por qué? Porque muchas veces yo lo veo acá y no tuvo rehabilitación de lo no farmacológico que te decía yo termino derivándolo para allá de nuevo. Entonces la vuelta se hace mucho más larga. Se demoró quizás cuántos meses en llegar acá y yo lo envío de nuevo de vuelta. Entonces el viaje ahí se hizo más largo, un paciente con todo lo que involucró. La idea es que resuelva primero todo allá, y si no se logra resolver, ahí derivarnos para acá. Paciente con dolor crónico oncológico, cualquier edad, no tenemos límite de edad. Perfecto. Doctor, y en la unidad de fisiatría, el ingreso también es a través de la misma vía. Todos nuestros ingresos son a través de APS, o eventualmente algún especialista de otra unidad, como usted ha contado durante el live, podría derivarles, ¿no? Justamente, justamente Sí. la comunidad es interna o francamente desde los CEFAM. Sí. Pero obviamente Y ahí aprovecho, por lo menos los CEFAM habiendo hecho todo lo que yo te comenté sí, recién. y ahí aprovecho de responder la pregunta que hacía Alejandra, que nos pregunta, ¿puede ir un paciente de otra comuna a solicitar atención? Eh, la atención de urgencia no se le niega nunca a nadie. Si se define hospitalización y no corresponde al sector geográfico, se va a intentar derivar al hospital que corresponda. Pero en el caso de la atención ambulatoria, como el canal de ingreso siempre a través de un CESFAM, no se puede. Debes estar derivada desde un CESFAM. Y esta, doctor, es una pregunta muy frecuente. De hecho, la hemos hecho casi todos los live para explicarlo. Eh, y sobre todo en el último tiempo, que ha habido una migración de personas de ISAPRE a FONASA, personas que no conocen la dinámica de FONASA, que son nuevos usuarios de FONASA y que nos han preguntado a través de solicitudes ciudadanas, ¿cómo hago para pedir una hora con un especialista en X especialidad? La- no es como en el sistema privado. Usted debe ser visto por un médico general del CESFAM más cercano de su territorio. Hay 9 en nuestra comuna de la Florida, y si ellos estiman que no pueden resolver el problema, ellos van a través de una interconsulta, derivarla. Nuestros especialistas van a ver esa interconsulta, van a definir si es pertinente o no, la van a priorizar, y ahí empieza a correr el tiempo de espera hasta que se asigne la hora, ¿ya? La doctora Anisa Torres, doctor Rodríguez, le manda saludos, y Saludos, también también para se ella. conectan equipos hospitalarios a seguir estos live. Doctor, entendemos que la pandemia afectó la mayoría de las atenciones en salud, ya sea en el sector privado como público, en términos de atenciones de usuarios por enfermedades relacionadas al dolor. ¿Hemos podido retomar las cifras pre-pandemia, o nos falta mucho para lograrlo? ¿No? Nosotros, la verdad, comenzamos
a normalizar el tema, obviamente, el año pasado. Nosotros durante la pandemia hicimos varios controles que fueron telefónicos en los pacientes para no dejarlos en general, entre comillas, botados en sí, porque son pacientes que, como tú te entenderás, dolores crónicos no son que yo lo veo una vez y en 2 controles está listo. Claro. Son generalmente pacientes de larga data. Por lo tanto, nosotros seguimos haciendo controles telefónicos y obviamente repetición de recetas cuando correspondía hacerlas. Luego de eso ya empezamos a poder ejercer las atenciones presenciales, ya yo creo logrando en temas prácticos poder retomar las atenciones habituales en sí. Claramente hace de que con esto también los cupos que están, obviamente vamos priorizando y los ingresos a interconsulta nueva van a depender bastante de lo que son las patologías del paciente y la gravedad que involucra cada uno de aquellas cosas. Pero en general yo creo que ya estamos en un ritmo de retomarlo, o sea, de haber retomado los controles que teníamos previamente. Hay algunos que obviamente la pandemia hizo que desaparecieran, en el sentido de que no volvieron a pedir controles o de repente a los 2 años vuelven. Probablemente algunos de ellos también por temor. A ver, muchas personas mayores dejaron de venir por temor. Cuando ya se abrieron las puertas, igual Sí, dejaron de venir. Tenemos algunos otros formatos, tenemos un teléfono en nuestra unidad que nos permitía tener los recados y mandar a veces controlarlo telefónicamente. Hicimos alguna que otra teleconsulta, pero no era muy grato, preferíamos ver a los pacientes y todo, pero ya estamos a un nivel de, entre comillas, normalidad, pese a que siempre van a haber más pacientes que requieren atenciones que lo que nosotros nos gustaría ofrecer. Lamentablemente es así, no te lo comprendo. niego. Doctor, y también Alejandro hizo una pregunta hace algunos minutos y no, quiero tomar el ejemplo para preguntar si este grupo de pacientes eh, es candidata a ingresar a la unidad, que son pacientes que por distintos motivos, en el caso de Alejandra ella habla de su hermana que se atiende en otro hospital de la red, que tiene una discospatía y está a la espera de cirugía. Y pensaba a raíz de lo que nos comentaba, no sé, pacientes que están a la espera de cirugías de rodilla, cadera, eh, ellos son candidatos a la espera de la cirugía cuando el dolor efectivamente es mucho, a la espera de la O sea, cirugía, ellos, ingresan a su evidente, unidad. evidente, la verdad, nosotros ahí hemos tenido varios pacientes que derivan, por ejemplo, de traumatología con lista de espera para cirugía y nos envían a nosotros. Evidentemente ahí no lo vamos a rescatar, el paciente no llega solo, llega porque el colega traumatólogo, mientras tanto está esperando una cirugía de rodilla o una cirugía de cadera o una cirugía de columna, nos deriva para con nosotros, no lo vamos a ir a rescatar en particular nosotros. Y ojo, hemos tenido pacientes que gracias a los manejos que hemos podido hacer, se ahorran la posibilidad, el hospital se ahorra lucas, entre comillas, para operarlo y el paciente se ahorra la tremenda cirugía que muchas veces iba a hacerse, producto de un buen control del dolor. Y hay pacientes que se han podido evitar su cirugía, ya sea por distintos tratamientos, reitero, a veces ondas de choque, por ejemplo, que hemos hecho acá, que es una herramienta que no tienen todos los otros hospitales, que hacemos infiltraciones cuando corresponde y que han retrasado su cirugía a tal punto que finalmente no requirieron hacer la cirugía. Y eso es lo que obviamente nosotros también buscamos, de que la práctica de un paciente, con el manejo que podamos hacer, evidentemente genere que ya no requiera la cirugía que estaba inicialmente indicada. Claro, ahí hay un win-win virtuoso, gana el Pero paciente, obvio, el gana la paciente feliz que institución, nos todo. opere, pues, el paciente. Sí, por supuesto. Sí. Doctor, vamos con estas tres preguntas que nos quedan y ya vamos terminando. Las hicieron en la cajita estos días en los que se anunció que Ah, íbamos a reunirnos con usted hoy día, ya, ¿ya? perfecto. Eh, Así que vamos con eso. Dice, la primera pregunta, ¿qué tan efectivos son los parches de buprenorfina? ¿Ya? Buprenorfina, ¿sí? ¿Leí Sí. bien? ¿Hay restricciones para usarlos? Esas dos preguntas no escribieron. Ya. Primero vamos por la buprenorfina. La buprenorfina es un parche que es opioide, es un derivado, estamos hablando de la morfina en particular, y que obviamente se utiliza en ciertos casos de pacientes con dolor principalmente crónico moderado a severo. No es para cualquier paciente. Eso es lo Ya, primero que no me duele, me voy a colocar esto como un parche león en absoluto. Requiere su manejo delicado, una prescripción médica por un médico capacitado en la práctica y obviamente también tiene sus riesgos como cualquier medicamento opioide, tiene sus efectos adversos que puede ocurrir también producto del medicamento. Es un medicamento que está indicado en ciertos casos de dolor moderado a severo
indicado por un médico especialista y que probablemente en algunos casos no es la primera línea, probablemente partamos con otras cosas antes de. Hemos usado ese medicamento, pero en términos prácticos no es algo para que se compre, primero es una receta retenida, un paciente que no puede ir a la farmacia y comprarlo. Por lo tanto, ahí es algo no, importante de tener en consideración. Un medicamento bueno en aquellos pacientes que son buenos candidatos e indicados por un colega, por un médico en particular. ¿Y la otra Y pregunta, vale? nosotros, no, y si habían restricciones que eran en la misma línea. Doctor, ¿y nosotros tenemos eso en nuestra arsenal? Sí, sí, nosotros tenemos ese medicamento hace varios años. Yo creo que también eh, es una tremenda envidia a veces para otros sistemas públicos, así, porque no todos lo tienen, ¿no? No todos lo Pero tienen. reitero, no es para todos, Sí, es no, queda delicado de la conversar. Sí. retenida, así que ojo, si lo ven en la feria no lo compren, porque la verdad puede tener efectos adversos graves, yo he tenido efectos adversos graves, incluso en medicamentos que han sido bien indicados, pero también tienen su riesgo, y eso hay que Sí, aclarárselo bueno, al paciente, los pacientes. Sí. hablamos de este tema en el live que tuvimos con los químicos farmacéuticos y el mensaje fue súper claro. O sea, ningún medicamento en la feria debiéramos adquirirlo porque no sabemos cuál fue su conservación y manejo hacia atrás. Así que con mayor razón en esto. Doctor, segunda pregunta. Sufro de dolor crónico y estuve leyendo algunos artículos en internet sobre el tratamiento. Me imagino que eso le pasa en todas las especialidades, que los pacientes llegan con dudas de artículos que leyeron en internet. Pero me dio un poco de miedo el tratamiento con opioides o morfina. ¿Es el único tratamiento que existe? ¿La terapia kinésica no se considera para esta enfermedad? Probablemente ya hemos hablado harto de esto, no sé si quiere hacer una síntesis breve. En síntesis, el dolor crónico se debe manejar de manera farmacológica y no farmacológica, no siendo una Complementariamente. mejor que la otra, son complementables. Y dentro de lo no farmacológico está salud mental, psicología, cuando corresponde psiquiatría, kinesiología, terapia ocupacional, el tema de participar en talleres, ¿cachai? Yoga, meditación, que son temas que son con evidencia científica para el manejo del dolor crónico. El ejercicio, algo que se me olvidaba, que tirón de orejas para mí, el ejercicio es clave en el manejo del dolor crónico. La actividad física realizada, ¿cierto? Yo no voy a ser un paciente con dolor crónico severo, vaya a correr 10 La cuadras, maratón, no lo va claro. a hacer. Evidentemente en el momento, pero la actividad física es clave, no farmacológico. Y lo farmacológico, evidentemente, los medicamentos, ¿cierto? Algunos son inyectados, otros que son en pastillas, otros que son en parches, son también parte relevante del manejo del dolor. Con alguien que lo vaya guiando, y en este caso, uno de los líderes en esta guía, obviamente es el médico fisiatra que en este caso me toca liderar a mi equipo de acá, pero obviamente en todo Chile hay Todos médicos los fisiatras que están haciendo En esa todos conocida en todos los especialidad. hospitales, eso, en todos los hospitales hay médicos fisiatras. No en todos, pero en la gran mayoría. Cada vez están saliendo más colegas y más centros formadores de la especialidad, por lo tanto, si bien no hay en todos, ya está llegando a todos los lugares. Eh, Doctor, y en Quedan cada vez nuestra menos red, hospitales que están sin esto. Sotero del Río y Hospital Padre Hurtado, Sí, no, el Perú Hurtado creo que iba a llegar alguien, no estoy seguro, pero en Sotero Río sí, tenemos colegas importantes acá. ya, súper. Y la última Acá esperemos pregunta, tener doctor, algunos colegas más, si es que el director está viendo este live, para que pueda darnos más horas acá y lo dejamos comprometido. te lo comparto Por terminando ese favor, envío sí, por por Instagram y digo, favor, doctor, avanza el minuto 50 que el doctor Rodríguez le tiene una por pregunta. favor, ¿Ya? sí, sí, por favor. Doctor, con esta cerramos. ¿Los pacientes que han sufrido algún tipo de cáncer tienen más riesgos de sufrir dolor crónico? Eh, Primero que todo, el cáncer, los pacientes con patología oncológica o de cáncer es un mundo aparte. Lo lideran otro equipo, en este caso alivio y cuidados Sí, paliativos. sí, En que particular, tuvimos el única live con asociación, ellos. Lo pueden ver si tienen dudas de cuidados paliativos, pueden buscar ese live porque también ya lo queda, tuvimos. Con queda la doctora, guardado, con la doctora Torres también tuvimos un live, ¿sí? también quedó guardado. Queda Sí, guardado, quedan guardados, así que se pueden, ya, sí, quedan perfecto. arriba, así que se pueden compartir después. Sí. Qué maravilla. Lo que yo te decía de que a la larga el paciente, lo único que yo puedo encontrar como asociación dentro de mi especialidad es que si un paciente tuvo cáncer y tuvo dolor por el cáncer, evidentemente un paciente que ya tuvo un dolor antes va a tener más posibilidad de tener un dolor crónico por otra patología después, porque ya tuvo un dolor. O sea, el tener dolor antes por otra patología ya hace que tú tengas más propenso a ser más propenso al dolor crónico. Pero en particular yo creo que hablar del dolor oncológico, el dolor en pacientes con cáncer previo o cáncer activo, yo creo que es más para Es herramientas otro, que lo hagan de sí, las otro colegas que live. están. Sí, vean el live. Eso, vean el
live, aquí ya vamos Sí, conectando, ya llevamos cerca de 20 live, así que ya podemos eh, pasearnos por este universo de live y pedirles y derivarlos a otros live que ya hicimos. Así muy que bien. recuerden que quedan en Instagram y también el equipo de comunicaciones los sube a YouTube. Doctor Rodríguez, Excelente. Sí, nos hemos hecho cargo de toda la pauta, nos hemos hecho cargo de todos los comentarios. Señora Silvia, escriba por interno, mensaje por interno que nos preguntó por qué día. Escriba por interno y el equipo de comunicaciones me va a compartir los datos y con nuestro equipo ahí vamos a hacer el despeje del caso. ¿Ya? Doctor Rodríguez, agradezco su tiempo, le agradecemos que se haya dedicado una horita a resolver todas las dudas que nos han hecho sin obviar ninguna. Leímos todos los comentarios que nos escribieron, así que muchas gracias, doctor, por su tiempo. Eh, y muchas aprovecho gracias a ustedes. y aprovecho de agradecerle a las personas que nos acompañan siempre viendo los live, a quienes los ven después también, a quienes los comparten, como siempre al equipo de TI que nos ayuda a esto y al equipo de comunicaciones que es quien genera este espacio que nos ayuda a aprender tanto a todas y todos. Los equipos hospitalarios también le agradecemos, hay hartos equipos hospitalarios que se conectan a los live y complementan de repente con preguntas o con algún comentario por ahí, así que voy a leer el último mensaje, doctor. Alerta de sonrojarse, por si acaso. Saludos al doctor Rodríguez, muy guapo, dicen ahí. Con eso cerramos, pues. Gracias, Gracias, gracias a todos. Marco. Gracias, Marco, por ese mensaje. Gracias, doctor, también por su humor. Nos vemos. A todos quienes nos siguieron, sigan nuestras redes sociales. La próxima semana no vamos a ir el jueves, vamos a ir el miércoles con un live, vamos a hablar de diabetes y estamos todas las semanas haciendo esto, ¿ya? Así que una vez más, gracias a todos los que hacen esto posible, nos despedimos y seguimos encontrándonos para eh, conversar. Salud grande mi sobrino, dicen ahí. No, se tomó el limón ¿Quién es? especial. Ah, súper Gaby, bien. Gaby Esa es guión mi tía bajo. Gabriela, mi tía Gabriela. ¿Ah? 2 luquitas también para ella, se las transfiero. Nos Que estés vemos, muy bien, un gusto. nos vemos, Chao, chao. que le vaya bien. Que tengan Saludos buen fin de al tarde. director, ¿ah? Ya sabe, el director, un minuto Sí, ahí 50, ya le. sabemos. Ahí usted le tiene que entregar, lo dejamos en otro live después si que no como. Así que, Eso. Nos vemos, Doc. chao, Chao. que estén bien, cuídense mucho. Chao, chao.